Por fin estará WhatsApp a la altura de las otras redes sociales, porque la verdad que para que WhatsApp haga una cosa tiene que probarse bastante tiempo. Así que vamos hoy a comentar las cosas en las que está trabajando WhatsApp y que probablemente, muy probablemente, salgan en 2020 y algunas que ya han salido y probablemente no te has dado cuenta. Para empezar, tenemos que decir que hay algunos dispositivos en donde WhatsApp dejará de funcionar. Puede que sea el tuyo, ya que los dispositivos Windows Phone dejarán de funcionar en enero de 2020 y además los dispositivos con Android 2.3.7 y anteriores, y para los dispositivos con iOS 8 y anteriores. Así que chicos, si tenéis estos sistemas operativos, actualizad, o si no podéis actualizar, compraros otro dispositivo. Para empezar, lo primero de todo es probablemente, a lo mejor ya te ha aparecido, pero el logo de Facebook abajo, una vez entramos a la aplicación, está siendo algo constante que ya a cada vez más personas le está apareciendo, tanto en el modo claro como en el modo oscuro. Así que no te extrañe que aparezca por todos lados el logo de Facebook, para que te quede claro que WhatsApp es de Facebook. En este 2020 está claro que el Unicode, que es donde se albergan todos los emojis y donde, bueno, van lanzando los emojis, pues va a estar actualizado con WhatsApp, y precisamente WhatsApp ya está trabajando con la última versión de Unicode, donde podéis ver ahí un montón de nuevos emojis, entre ellos muchísimos dedicados a la accesibilidad de personas, bueno, pues que tienen diferentes problemas y que lógicamente también tienen derecho a estar dentro de los emojis, y así va a estar en WhatsApp. Hay un montón también de nuevos emojis, pero bueno, os estaré poniendo aquí imágenes para que de un vistazo rápido podáis identificar muchos emojis nuevos, porque la verdad que son muchísimos. Desde hace bastante tiempo WhatsApp viene trabajando el modo oscuro, viene desarrollando nuevas funciones, probando nuevas cosas para los beta testers, y finalmente parece que se quedará así. Vamos a tener un modo claro, vamos a tener un modo oscuro que no va a ser negro del todo, no va a ser tan oscuro como nosotros parecía que nos imaginábamos, y además va a tener una nueva opción que estáis viendo ahí, una opción que va a adaptar el modo oscuro a la batería y a las opciones de batería que queramos ahorrar. Es algo bastante complejo, aún se está testeando, no se sabe si quedará finalmente, y lo que tampoco se sabe, chicos, es la fecha de salida de este modo oscuro. Lo que sí se sabe es que en el 2020 tiene que salir sí o sí, porque ya va siendo hora. Y hay otra funcionalidad que WhatsApp está trabajando ya en las betas, que es los mensajes que se autodestruyen, y de momento solo funcionará en los grupos, para, sobre todo con el propósito de eliminar todo ese almacenamiento que no queremos que se quede siempre en nuestro dispositivo, y además vamos a poder programar esta autodestrucción tanto desde los 5 minutos hasta los 30 días, ¿vale? Va a ser muy variable, como estáis viendo, y además el administrador del grupo va a tener que ser el que va a habilitar esta opción para que todas las personas del grupo puedan utilizarlas. Así que chicos, una opción muy interesante que ya tenemos en Telegram, pero en este caso parece que WhatsApp en el 2020 va a lanzar esta opción. Hay muchas personas que ya tienen esta función en WhatsApp, que es evitar que nos incluyan en un grupo sin nuestro permiso. La verdad que es súper fácil. Si lo tenéis, pues simplemente tenéis que ir a configuración y vais a ver ahí una opción que es seleccionar todos, para que nadie os pueda meter en un grupo sin vosotros aceptarlo primero. Así que esta es otra opción que está bastante bien y que creo que Telegram esta sí que no la tiene. Facebook Pay en WhatsApp también. Facebook está trabajando ya en esta opción y parece ser que quiere implementarla en un futuro en WhatsApp, y ya está trabajando en esta característica, que por cierto está en desarrollo y no hay fecha de lanzamiento prevista. En este caso decimos 2020, pero podría ser 2021 y nadie se llevaría las manos a la cabeza. En este caso tenéis que saber que esto existe y que WhatsApp está trabajando en ello. Otra característica que hay muchos rumores de que WhatsApp está trabajando es las llamadas en espera. Es decir, cuando nosotros estemos hablando con alguien, WhatsApp, si nos llama otra persona, nos va a decir que está esperando
otra llamada, que nosotros estamos esperando otra llamada y que está en espera. Así que, bueno, es otra función que también probablemente estará disponible. Igual que la esperadísima, pues, función de tener una cuenta de WhatsApp en muchos dispositivos, es decir, que WhatsApp está trabajando en aplicaciones nativas para cada dispositivo, es decir, podremos tener la misma cuenta y ya no usar WhatsApp Web, que es un rollo, tanto en iPad como en Mac, como en iPhone, incluso en varios iPhone, sin ningún tipo de problema, y los mensajes se sincronizan. Esto ya lo tiene Telegram, parece que WhatsApp en este caso va varios pasos por detrás y que ya estaría trabajando por las indicias que se están encontrando en las betas, así que por favor que sea verdad, porque es algo muy necesario. Otra de las cosas que mucha gente quiere en este 2020 sería, por ejemplo, el reproducir los audios en la pantalla de bloqueo. Esto es algo que mucha gente lógicamente quiere para no aparecer en línea, y podría ser algo que WhatsApp implementaría en 2020, aunque de momento no hay ningún indicio en las betas. Y otra cosa de la que se habla es que podríamos tener en WhatsApp un código QR personal para así añadir a amigos de una forma un poquito más fácil. Escaneamos su código y ya lo tendríamos ahí añadido como contacto, y esto es precisamente bastante parecido a lo que tenía Snapchat o Instagram, creo que también lo tiene, aunque parece que nadie lo usa, entonces creo que no es prioridad para 2020. Así que chicos, estas son algunas de las funcionalidades que están muy bien y que sería increíble que WhatsApp lanzase en el 2020. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que algunas de las funciones que he dicho las queráis y se implementen este 2020, porque si no WhatsApp se va a quedar muy atrás respecto a otras aplicaciones de mensajería. Así que nos vemos chicos en el siguiente vídeo y feliz 2020. ¡Chao!